Buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Grandeza de tu Fuego. Hoy estoy muy contenta porque tengo una persona muy especial en el escenario, pero antes quiero empezar con esta frase y es: enfócate en progresar, no en ser perfecto. El crecimiento está en la mejora constante, no en la perfección absoluta. Y hoy, en La Grandeza de tu Fuego, queremos compartir nuevamente un mensaje de valor. La Grandeza de tu Fuego ya está en la generación 2. Este es un programa más que agrega valor y es importante contarles que este programa inspira, trasciende, transforma y llega pues a sus hogares y bueno, hace una transformación de nuestra mentalidad y de las herramientas que nosotros podemos adquirir. Este programa busca visibilizar marcas personales, emprendimientos y bueno, todas estas personas que llegan acá siempre tienen un valor agregado y un mensaje que deja huella y legado, sobre todo en el mundo. Y me parece que esto es muy importante porque genera un impacto social. La esencia del programa es transformar con historias reales y con mensajes reales. Y bueno, estas conversaciones me permiten conectar con las personas que invito y también que ustedes también puedan tomar de ellos lo mejor. Yo soy Luz Dari Cadena, soy Master Líder y Brand Speaker certificada por la ICISF, la International Coaching and Speaker Federation, y esto me permite también conocer personas de alto valor, llegar a ellos, invitarlos a este programa y que ustedes también puedan conocerlos. También mi propósito es impactar a la vida de las mujeres, sobre todo, pero siempre lo digo, y el crecimiento personal es para hombres y para mujeres, por eso los mensajes que están acá siempre son mensajes que llegan a sus hogares, a sus vidas y sobre todo encienden ese fuego interior. La grandeza de tu fuego es eso, es encender esa chispa interna que tenemos para poder encender este fuego interior. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante y primero quiero contarles con quién estoy en el escenario. Él es Víctor Piedra, es un amigo muy, muy cercano. Él es empresario, comunicador y formador de liderazgo. Ha decidido pues hacer parte de este camino del desarrollo humano, la comunicación efectiva y la inteligencia emocional y está convencido de que el verdadero liderazgo comienza dentro de cada persona. Es creador de Gobierno Interno, una filosofía basada en una poderosa premisa: no siempre podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí podemos aprender a gobernar lo que sucede dentro de nosotros. Y eso, pues, básicamente tiene que ver con el autoliderazgo y lo que vamos a tratar el día de hoy. Como empresario, Víctor es líder también, es padre de 5 hijos y ha comprendido que el carácter no se demuestra cuando todo está en calma, sino cuando nuestras emociones son puestas a prueba. Y aún así somos capaces de elegir siempre la mejor respuesta. Hoy llega la grandeza de tu fuego, pues para hablarnos de la inteligencia emocional, no como la capacidad de dejar de sentir, sino el poder de sentir sin perder ese control de quien decide y pues quien decide definitivamente somos nosotros. Con ustedes está pues Víctor, un hombre que ha convertido gobierno interno en la parte más importante de su vida, en su propósito y sobre todo en su mensaje. Hola Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luzda? Muchísimas gracias por esa presentación. Hay personas que pasan toda la vida intentando controlar lo que hay afuera, cuando la batalla más importante siempre está dentro. Como bien dijiste, soy empresario, soy comunicador, pero sobre todo, Luzda, soy un aprendiz permanente del liderazgo y del comportamiento humano. Durante años he entendido algo. Antes de liderar una empresa, una familia o un equipo, primero tenemos que aprender a liderarnos, a conocernos nosotros mismos. Muchísimas gracias por tu invitación. Te agradezco enormemente tu espacio para poder compartir un poquito de lo que estamos construyendo. No, pues el honor es mío porque realmente somos muy cercanos, hemos hablado mucho y sé que el mensaje que tienes es muy poderoso. Aparte también te conozco, conozco pues tu familia y sé que lo que hablas acá es básicamente lo que tú tienes en tu casa, ¿no? Porque ese mensaje, y como nos enseña nuestro mentor, es importante ser congruentes con ese mensaje.
entregar al mundo lo que nosotros somos, pero también autoliderarnos para que nosotros podamos entregar mejor ese mensaje, mejores herramientas. Entonces, para mí es un honor de verdad estar acá. Muchísimas gracias pues por acompañarnos. Y el tema de hoy es la rueda de la vida, el área de tu vida que estás ignorando. Y realmente es un tema muy importante porque la vida tiene varias áreas y definitivamente cuando un área de tu vida falla, pues algo empieza a desbaratarse o a dañarse en el resto de tu vida. Y para empezar, quiero que nos expliques un poquito más qué es eso de la rueda de la vida y para qué sirve la rueda de la vida. Antes quisiera empezar con una pregunta, y es muy sencilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Y seguramente muchas personas automáticamente van a responder bien, porque es lo que contestamos siempre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? Todo bien. Pero yo cambiaría un poquito la pregunta y te dijera, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Con tus finanzas? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás con Dios? Probablemente ahí ya no sería fácil o sencillo decir todo bien. Y muy sinceramente, Luzda, yo no vengo a decir cómo se tiene que vivir. No vengo a decir cómo tener todo perfecto, porque yo no lo tengo. Lo que quiero es, durante estos minutos que vamos a estar aquí, hagamos algo que pocas veces hacemos. Detenernos y mirar nuestra propia vida. Porque a veces estamos tan ocupados viviendo que no tenemos tiempo de preguntarnos cómo estamos viviendo. Y para eso existe esa herramienta, la rueda de la vida. Y es mucho más sencillo de lo que parece. La rueda de la vida básicamente es una herramienta que te ayuda a hacer una fotografía de cómo estás hoy, no de cómo quieres estar, no de cómo quieres aparentar, de cómo estás realmente. Porque normalmente evaluamos nuestra vida por una sola cosa. Hay personas que dicen, me está yendo bien. Y cuando les preguntas por qué, resulta que les está yendo bien económicamente. Y eso es perfecto, es genial. Entonces, quizás no te está yendo bien en tu vida, te está yendo bien en una sola área de tu vida. Y son cosas totalmente diferentes. La rueda nos permite observar varias áreas al mismo tiempo. Yo trabajo con 6. No sé si se alcanza a apreciar. Salud, relaciones, dinero, lo espiritual, lo emocional y el tiempo. Y es algo muy sencillo. Nos calificamos del 1 al 10. El 10 significa que estoy completamente satisfecho con esta área. Y el 1 significa que tenemos que hacer algo. Porque realmente no se vale mentirse. Porque esto no es para enseñárselo a nadie. No hay respuestas correctas. No hay calificaciones buenas o malas. Simplemente estamos tratando de descubrir dónde estamos, dónde estoy. Porque si no sé dónde estoy, es muy difícil decidir hacia dónde quiero ir. Pregunta, ¿quién alguna vez se ha dado cuenta de que estaba poniendo más atención en una parte de su vida y estamos descuidando otra? A todos nos pasa. Hay temporadas donde el trabajo necesita más de nosotros, donde los hijos necesitan más de nosotros o nuestra salud, y eso es normal. El problema no es que una parte baje, el problema es dejarla durante años abandonada, Luzda. ¿Cómo ves?
excelente. Es una herramienta muy poderosa, realmente, eh, hay más áreas, sé que hay más áreas, tú trabajas ahí con las 6, pero definitivamente identificarlas es lo primero, yo creo, para empezar a hacer esa rueda de la vida y calificarnos en la medida en que nosotros sepamos y siendo muy honestos, y ahí evidentemente fuiste muy claro con eso, porque no se trata de aparentar ante otras personas, porque muchas veces nos preguntan cómo estamos, decimos bien, pero mentimos en muchas otras cosas, ¿no? En la parte económica, en la parte laboral, en la parte, pero realmente quien sabe, o sea, cómo está la situación es uno mismo. Por eso este ejercicio que nos estás enseñando es muy poderoso porque es un ejercicio muy honesto y al ser honestos con nosotros podemos empezar a cambiar las cosas. Pero cuando nos mentimos a los demás, nos mentimos también a nosotros mismos y definitivamente pues no va a haber un cambio en nada, o sea, el ejercicio no va a servir para nada. Algo que me llamó mucho la atención es que a veces ponemos más atención en un área específica de nuestra vida. Y por ejemplo, ahí tienes, no sé, el trabajo, las relaciones personales, entonces nos desgastamos muchísimo trabajando y descuidamos la parte familiar o la parte de salud, ¿no? Que pasa mucho cuando las personas trabajan y descuidan un área de su vida. Y pues lo que tú nos dices es como hay que nivelar realmente todas las áreas de nuestra vida para que nos funcione realmente. Y bueno, quiero preguntarte cómo me doy cuenta de que una parte de mi vida está afectando definitivamente a esas demás partes. Fíjate que esa es una pregunta muy importante, porque normalmente nosotros solemos ver los problemas por separados. Decimos, tengo problemas económicos, tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, no estoy durmiendo bien, estoy de mal humor, pero muchas veces no son problemas separados. Todo está conectado. Por ejemplo, si tienes un problema económico, probablemente empiezas a sentir estrés. Si tienes estrés, quizás duermas mal. Si duermes mal, tienes menos paciencia. Y si tienes menos paciencia, quizá llegas a casa y reaccionas mal con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y entonces comienzo a tener un problema de dinero y termino entrando un problema de salud con las emociones o las relaciones. Lo mismo pasa con la salud. Si no duermo, si no hago ejercicio, si como mal, si no tengo energía, ¿qué pasa? Trabajo peor, no tengo paciencia, me cuesta concentrarme, me siento cansado y posiblemente hasta tome malas decisiones. Por eso me gusta mucho esta herramienta, porque me ayuda a entender que la vida no está dividida en cajitas. Piensa una área de tu vida, la que más te preocupa, la que ahorita actualmente te llama más la atención. Solamente piénsala. Ahora pregúntate, ¿de qué otras maneras está afectando esta situación a mi vida? Quizás ahí vamos a descubrir algo. Y también sucede al revés, ¿eh? Cuando mejoras una parte, muchas veces empiezas a mejorar otras partes de tu vida. Empiezas a hacer un ejercicio, tienes más energía, duermes mejor, te sientes mejor, tienes ánimo, trabajas mejor. Por eso no necesariamente necesitamos cambiar 20 cosas. A veces solamente mover una pieza, comenzar con una. Me gusta lo que dices y me recuerda el video que hiciste para invitar a las personas y hablaste de esa ruedita que podía detenerte en el camino. Y Ujú. definitivamente me quedó muy grabado ese mensaje que diste porque es lo que nos estás explicando. Una sola área puede dañarnos literalmente el viaje que es esta vida. Entonces, la salud es muy importante, pero si no tenemos salud, pues no podemos trabajar. Si no tenemos trabajo, evidentemente la parte económica se ve afectada. Si se ve afectada la parte económica, muchas cosas en casa también empiezan como a caerse, a salir mal. Entonces, es muy claro lo que nos dices y
lo más importante y la respuesta que nos diste es como debemos identificar esa área que realmente nos está inhabilitando las demás áreas para poder avanzar. Y bueno, eh, ¿cuáles áreas crees tú que deberíamos revisar y que tendríamos que preguntarnos si van bien o van mal? Mira, ¿qué te parece si la revisamos juntos? Y aquí quiero pedirles algo. Mientras Ujú. hablamos de cada una, vamos a ponerle una calificación del 1 al 10. No hay que preocuparnos tanto por el número. La primera respuesta que pensemos, esa es. Empezamos primero con salud. ¿Cómo está tu salud? Y no me refiero a salud de estoy enfermo, ¿estás enfermo o no estás enfermo? Hablo de algo más sencillo. ¿Tienes energía? ¿Duermes bien? ¿Haces ejercicio? ¿Estás cuidando lo que comes? Porque muchas veces tratamos el cuerpo como si tuviéramos garantía de por vida y no. Si siguieras exactamente con los mismos hábitos, ¿cómo crees o cómo te visualizas dentro de 5 o 10 años? ¿Te gustaría el resultado que vas a tener? Si tu respuesta es no, probablemente ya sabes que tienes algo en que trabajar. Pon el número del 1 al 10 y nos pasamos a relaciones. ¿Cómo están tus relaciones? Con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos y con tus amigos, ¿por qué no? Las personas que dices que son importantes, a las personas que le decimos te amo, ¿reciben lo mejor de mí o reciben lo que va a quedar? Porque a veces decimos, me ha tocado, ¿eh? Mi familia es lo más importante, pero le dedicaba 10 horas a mi trabajo. Y no estoy diciendo que dejemos de trabajar, estoy diciendo que revisemos qué decimos que es importante y si coincide con nuestra manera de vivir. ¿Hay alguien importante para ti con quien necesitas hablar, escuchar, agradecer o simplemente pasar más tiempo? Relaciones. Enumérala del 1 al 10. Nos vamos a la tercera, que es el dinero. Y aquí quiero ser muy claro, Luzda. El dinero sí importa. No es lo único, pero claro que importa. Porque necesitamos dinero para vivir, para Ujú. estudiar, para ayudar, para viajar y para enfrentar las emergencias. La pregunta no es cuánto ganas. La pregunta es, ¿qué haces con lo que ganas? ¿Sabes cuánto entra? ¿Sabes cuánto sale? ¿Tienes ahorro? ¿Tienes orden? ¿Tienes deudas que te están quitando tranquilidad? Si mañana dejara de entrar dinero durante algunos meses, ¿qué tan tranquilo estarías? No es, no sé, es para observarnos, del 1 al 10. Y después Ujú. seguimos con lo espiritual, tu parte espiritual. Cada persona puede vivirla de acuerdo con sus propias creencias. En mi caso, tiene mucho que ver con mi relación con Dios, pero también con mi propósito, con mis valores, con sentido, con servicio. Y una pregunta muy sencilla, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Porque podemos tener una agenda llena, conseguir cosas, tener proyectos, viajar, trabajar, pero de repente llega un momento donde uno se pregunta, ¿y todo esto para qué? Tengo momentos de silencio, agradezco. Vivo de acuerdo con mis valores que digo tener. Estoy utilizando mis talentos que me dio papá Dios para ayudar a otras personas. Estoy aportando lo mejor de mí. Ahí está, del 1 al 10. Y continuamos con lo emocional. ¿Cómo estás emocionalmente? No me digas que bien. Quiero que realmente nos preguntemos qué emoción aparece frecuentemente en nuestra vida. ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy enojado? ¿Frustrado? ¿Preocupado? ¿Agradecido? ¿Estoy viviendo con miedo? Dominar mis emociones no significa dejar de sentir. Vamos a sentir porque somos seres humanos. El problema no es sentir enojo. El problema es qué hago
Dice, no, el problema no es tener miedo. ¿Qué decisiones estoy tomando desde ese miedo? Podemos detenernos, reconocer lo que sentimos y evaluarlo. Y después decidir qué queremos responder del 1 al 10. El tiempo, finalmente, y aquí todos tenemos la misma frase. No tengo tiempo. Pero vamos a cambiarla. ¿En qué estoy utilizando el tiempo que tengo? Porque todos tenemos 24 horas. Y muchas veces decimos que algo es importante, pero prácticamente no está en nuestra agenda. Decimos, quiero cuidar mi salud. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Quiero mejorar mi relación. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu esposa, a tu familia? Quiero aprender. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio? Quiero comenzar un proyecto. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ese proyecto? Tu agenda muchas veces revela tus prioridades mejor que tus palabras. Y aquí también algo importante. Adaptarnos, seguir aprendiendo, actualizar nuestras habilidades, entender que el mundo cambia. Bueno, yo hice muy juiciosa el ejercicio, anoté. Tengo que sentarme un poco más consciente, pero bueno, es salud, relaciones, dinero, la parte espiritual, emocional y el tiempo. Y pues la invitación para las personas que nos están viendo es que anoten esto también, que del 1 al 10 puedan decir, donde uno es casi nada, le estamos dedicando tiempo, y el 10 es el mayor número que le podemos dar a esa área de nuestra vida. Y definitivamente la que está más bajita, pues es por la que debemos empezar a trabajar. Y lo que decía Víctor es, si empezamos a trabajar en esa que de pronto está más mal, puede empezar a cambiar el resto de áreas y va a ser como un tipo de efecto dominó que va a trascender en las otras áreas donde las cosas pueden mejorar. Exacto. En la parte de salud, bueno, es importante y, por ejemplo, me pegan muchas cosas porque creo que debemos priorizar el descanso, debemos priorizar el sueño. A veces pensamos como que no nos va a pasar nada, pero pasa el tiempo y uno siente que realmente no funciona de la misma manera, no tiene la misma energía. Entonces es importante empezar a trabajar en estas y pues me parece muy bueno, como muy buena la herramienta que le estás dando a las personas que nos están viendo hoy. Acá quiero saludar a alguien que nos está viendo, Sandrita. Sandra Moreno dice buenas noches. Buenas noches, Sandrita. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Hay otras personas que también están conectadas. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, bueno, por favor, déjenlo en los comentarios para leerlos. Y bueno, si descubro que varias áreas están mal, ¿cómo debo hacer para empezar? ¿Cómo debo empezar a trabajar? Fíjate, Luzda, que ahí cometemos un error casi todos, porque cuando nos damos cuenta, queremos cambiar todo. Hoy descubro que mi salud está mal, mis finanzas están mal, no estoy durmiendo bien, no paso suficiente tiempo con mi familia y digo, perfecto, el lunes cambio mi vida. ¿Quién no sabe eso? El lunes cambio mi vida, el lunes inicio, el lunes me levanto a las 5, el lunes me voy al gimnasio, leo, medito, ahorro, como saludable, el lunes llamo a mis papás, apago el teléfono, estudio inglés y a las 8 de la noche ya estoy cansado de mi nueva vida. Claro. Las cosas no funcionan así. Yo te recomiendo algo mucho más sencillo. Mira, mira tu rueda, mira tus números, observa cuál es tu número más bajo y luego hazte otra pregunta. Si mejoro esta área, ¿cuáles otras podrían mejorar también? Ahí podría ser un punto de partida. Supongamos que estás baja en salud. Ujú. No significa que mañana tengas que convertirte en un atleta.
Quizá lo primero es caminar 15, 20 minutos o dormir una hora más o cambiar algunos hábitos en tu comida, en tus relaciones. Quizás en tus relaciones, quizás no necesites resolver 20 años de historia que tienes atrás en una sola semana. Quizás solamente necesitas hacer una llamada, tener una conversación, escuchar. Si son finanzas, quizás el primer paso no sea ganar el doble, quizás simplemente solamente necesitas saber en qué se está yendo tu dinero. Mira, lo importante es esto. No quieres cambiar tu vida completa en un solo día. Cambia algo pequeño y repítelo, porque normalmente no son las grandes decisiones de un día las que construyen nuestras vidas. Son las pequeñas decisiones repetidas. Es como para construir un castillo, ¿no? Sí, Que es exacto. ladrillito por ladrillito y Ujú. empezar a hacer los cambios pequeños. Y de esto nos habla también el autoliderazgo. En algún momento tocaba el tema de la autodeterminación, es qué queremos hacer e ir por eso que nosotros queremos. Pues el autoestima también, ¿no? Que es también aprender a querernos. El autoliderazgo encierra muchísimas cosas y para poder liderar a otras personas realmente tenemos que liderarnos a nosotros y empezar a mirar esa rueda de la vida que Víctor nos está mostrando. Y dijiste algo muy importante y es que a veces creemos que de muchos años lo vamos a resolver en un día, una semana, y definitivamente no. Por ejemplo, para que nuestras relaciones mejoren, no es de la noche a la mañana, ni borrar la historia, y eso aplica para traumas, para duelos, para muchas cosas que definitivamente no nos dejan avanzar y afectan nuestra rueda de la vida. Entonces, esta semana estaba viendo algo que lo hacía referencia al duelo, pero también quiero compartirlo porque aplica para todo en nuestra vida y es que a veces caemos en un hueco como oscuro, ¿sí? En un lugar como en un círculo oscuro que no nos deja ver más allá, que nos impide avanzar. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestros círculos, o en nuestra vida, sanando, con mejores relaciones, o las de las relaciones personales, cuando empezamos a trabajar en muchas cosas, a conocer personas de alto valor, cuando empezamos a hablar con personas que nos ayudan, esa rueda pequeñita se queda, o sea, esa rueda, que ese hueco negro que nos estaba dejando, pues impidiendo avanzar, empieza a hacerse más pequeño y empieza a expandirse un círculo más grande, más claro y que nos permite avanzar. Y aquí es muy importante eso, poder encontrar cosas pequeñitas que nos ayuden en cada área de nuestra vida, como por ejemplo caminar, lo que nos decías tú, cambiar de, no sé, de círculo. A veces las personas que están en nuestra vida no son las que no nos dejan avanzar. Encontrar personas que se alineen también a tus valores, a tu ética. Ahorita hablabas, estamos viviendo de acuerdo a nuestros valores, estamos sirviendo a los demás, nos rodeamos de personas que también están sirviendo a los demás o simplemente queremos ser esa diferencia, pero seguimos estando con las mismas personas. Y quien empieza a crecer, definitivamente empieza también a cambiar su círculo para poder crecer. Recuerdo cuando viniste a Bogotá, hablamos de muchas cosas y fueron unas conversaciones de mucho valor que yo decía, bueno, son las conversaciones que uno debe tener con las personas que definitivamente hacen la diferencia en la mentalidad y en mi mentalidad. Recuerdo mucho de lo que hablamos, que no me vas a dejar mentir, estábamos cenando y empezaste a contar la historia que uno tiene dos caminos, Sí. que una historia que habían tenido unos padres y que decía como puedo ser una persona buena, pero también puedo ser una persona mala desde la misma historia. Podemos elegir. Y elegir también es empezar a trabajar en esa rueda de la vida que hoy nos estás enseñando. Quiero leer dos mensajes. Aquí está Jason Camilo Álvarez. Dice que gran tema, es una herramienta excelente para evaluar nuestra vida.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí está Germán Rodríguez, él es también líder speaker. Buenas noches, Dios les bendice. Gracias, querido Germán, por Gracias, Germán. acompañarnos. Y bueno, a todas las personas que también nos están viendo, que no nos han escrito, pero que están ahí también conectados, muchísimas gracias. También a las personas que van a ver esta grabación, sabemos que va a ser una grabación, un programa de mucho valor porque es una herramienta realmente muy práctica que podemos empezar a utilizar en la comodidad de nuestro hogar y empezando a evaluarnos con conversaciones también incómodas, ¿no? Pero con nosotros mismos, porque definitivamente, pues, tenemos que tener esas conversaciones también con ese espejo. Exacto. Y bueno, ¿qué puedo hacer desde hoy para empezar a mejorar mi rueda de la vida? Fíjate que yo haría tres cosas muy sencillas. Primero, reconocer. Toma tu rueda, mira tus números y acepta dónde estás. Sin culpa, sin dramas, sin compararte. Simplemente, esto es lo que hay. Porque solamente podemos trabajar con la realidad. Segundo, elegir una sola área, no las 6, una sola, la que más necesita de ti hoy. Y tercero, decidir una acción. Pregúntate, ¿qué puedo hacer durante los próximos 30 días? Algo que podamos cumplir, no algo para impresionar, algo real. Si es salud, bueno, caminemos, camina 20, 30 minutos. Si son relaciones, simple, una cena sin teléfonos. Si son finanzas, empieza notando todos tus gastos. Si quieres trabajar lo espiritual, 10 minutos diarios en silencio, oración, reflexión. Y si es en lo emocional, vamos aprendiendo a detenernos antes de reaccionar. Si es el tiempo, elimina una hora diaria de algo que sabes que te está quitando el tiempo. Escribiría tres cosas. ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Y qué voy a hacer durante estos 30 días? Creo que eso es suficiente para empezar. Eso que dijiste de la comparación me parece muy importante porque a veces queremos trabajar en nuestra vida, pero mirando el trayecto o el camino de los demás. Claro. Y por ejemplo, en lo que nosotros estamos haciendo, que es poder ayudarles a las demás personas a cambiar esa mentalidad, a encontrar esas herramientas, es muy importante disfrutar nuestro proceso porque hay muchas personas que también están apostándole al crecimiento personal, definitivamente. Hay personas que van mucho más adelantadas tal vez que uno en cuanto a lo que están haciendo, lo que están, pero sí, lo que están desarrollando, pero es muy importante para nosotros disfrutar ese proceso, hacer las cosas paso a paso, empezar a autoliderarnos para poder también entregar a las personas esas herramientas. Y sé que, por ejemplo, tú trabajas, por ejemplo, en la parte de salud, ¿sí? En la parte de ayudar a las personas. Y quiero que me cuentes un poquito qué es lo que más encuentras en las personas que requieren, o sea, que en la parte de salud, qué es lo que más los aqueja y cómo en la parte en esta área podríamos ayudar más a las personas. Fíjate, Luzda, que ahorita me encuentro acá en Cancún. Acabamos de dar Ujú. una charla de salud y yo les digo, quizás la salud no sea lo más importante o no sea todo, pero todo sin salud es nada. Tengo muchas amistades por acá. Desafortunadamente, hace 2 días fui a comer con un amigo que tiene un problema muy delicado de salud precisamente. Y es lo que pasa eso, Luzda. A veces por nuestros quehaceres, por nuestras atenciones, por estar trabajando en otras áreas de nuestra vida, descuidamos eso que es tan importante.
Yo creo que debemos de no normalizar los temas de la salud. Muchas veces decimos, traigo un dolor aquí, traigo una hinchazón acá o me inflamo, pero eso es de familia o es por herencia. No es así. Quizás tengamos los mismos hábitos que nos enseñaron nuestros padres o que traemos de nuestros abuelos y esos hábitos alimenticios hacen que tengamos ese tipo de problemas. Pero si cambiamos nuestra alimentación, si empezamos a hacer ejercicio, nuestras vidas van a cambiar. En la parte también de relaciones, sé que también combinas la parte de salud con tu parte familiar y quiero que me cuentes un poquito sobre esta dinámica que han encontrado ustedes para poder trabajar los dos con tu esposa y también apostarle al crecimiento porque sé que los dos trabajan en el crecimiento también de las personas que ustedes están ayudando en la parte de salud. Entonces, también conozco a Luisa y acá quiero reconocer el trabajo que ustedes hacen porque veo lo que hacen y esa dupla es muy buena porque realmente es algo que nos enseña a que en pareja debemos ser tolerantes, de que debemos crecer juntos, en que nuestros proyectos se deben amalgamar, unir para que podamos también entregar a las otras personas. Y sé que tú trabajas desde tu parte y ella también trabaja mucho con el tema de mujeres. Entonces, ¿cómo es esta fusión y qué es lo más bonito, lo más chévere de trabajar en esta dupla? Mira, hay una frase que a mí me gustaba bastante que dice, las acciones hablan más que mil palabras, pero yo diría, tus reacciones desnudan realmente quiénes somos, porque a final de cuentas nos vamos a encontrar en situaciones donde alguna persona no esté de acuerdo con nuestra opinión o cuando alguien que nos conoce bien, que conoce nuestras heridas, en este caso mi esposa, me conoce de hace 20 años atrás. Tenemos un matrimonio y no todo ha sido dicha y felicidad. Hay Ujú. momentos donde ella sabe perfectamente cómo me hace molestar. Sabe perfectamente cómo tocarme y qué heridas aplastármelas para hacerme sentir. Y es donde yo tengo que controlar mis emociones. Es donde yo debo de ser tolerante, paciente y viceversa, ¿eh? Ujú. Viceversa, hay veces que yo estoy con ganas de jugar, con ganas de molestar y sé dónde tocar, qué apartes tocar para ocasionar algún problema, pero a final de cuentas debemos de trabajar en eso. Como les decía hace un momento, ¿nos vamos a enojar? Sí, nos vamos a enojar. Sí, pero ¿cómo voy a reaccionar con ese enojo? Yo sugiero observarnos, dar 5 segundos. 5 segundos, respirar, porque en esos segundos, 5 segundos, puedes salvar tu matrimonio. En esos 5 segundos puedes salvar tus hijos. En esos 5 segundos puedes salvar tu trabajo. O puedes, en esos 5 segundos, de tener un empleado que es muy bueno, pero por una explosión lo vayas a despedir. Mucho trabajo por hacer. No, pues obvio, tantas áreas que tenemos es que es como, no nos podemos enfocar en una sola porque realmente se descuidan las otras. Es como cuando uno está cocinando, si tú descuidas una olla se te quema, tienes que estar pendiente de todas las ollas al tiempo para que no se te queme. Y esto que me dices de la parte familiar me parece muy interesante y realmente encontrar a una persona que se alinee, sí, que crezca contigo, que te apoye, es muy importante porque básicamente es la persona que está contigo casi que todo el tiempo. Y encuentro historias, y acá quiero aterrizarlo a las mujeres, por ejemplo, que he conocido acá en mi localidad o las mujeres con las que he tenido cercanía, y muchas mujeres no tienen por ejemplo, este apoyo de su esposo.
o minimizan que eso va a un tema más de, pues, de un tema de violencia, a veces psicológica, pero minimizan a las mujeres, o usted para qué hace eso, o para qué se pone a meterse en eso, bueno, muchas cosas que son heridas que definitivamente lastiman esas áreas de nuestra vida. Y me gustaría que le dieras un consejo a las mujeres, porque bueno, acá hay otro mensaje. Gladys Herrera dice, qué interesante espacio, mil bendiciones. Bueno, son varias mujeres las que ven este programa y me gustaría que le dieras un consejo o que les dieras a ellas un mensaje muy lleno de este valor que tú sé que le das a las personas que se acercan a ti en respecto, por ejemplo, a sus vidas cuando son cuidadoras, porque muchas Ujú. mujeres son cuidadoras, tienen de pronto familiares en condiciones de discapacidad, cuidan a adultos mayores. Entonces me gustaría que les dieras, que llegara ese mensaje a ellas y a su corazón para que hoy empezaran a cambiar esas áreas de su vida que definitivamente están mal. Mira, aquí quiero regresar a la pregunta con la que comencé al principio. Les pregunté, ¿cómo están? Y seguramente muchos o muchas respondieron bien. Ahora, después de revisar la rueda de la vida, revisar tu salud, tus relaciones, tu dinero y tu tiempo, ahora sí quiero preguntarte, ¿cómo estás? Tal vez la pregunta sea diferente y eso está bien, porque este ejercicio no es para hacernos sentir mal. Este Ujú. ejercicio invita a despertar, invita a darnos cuenta. No buscamos una rueda perfecta. La vida no funciona así. Hay temporadas malas, hay momentos difíciles, habrá áreas que necesitan más nuestra atención, pero hay una diferencia enorme entre tener un área baja y abandonarla. Así que hoy solamente, si te llevas una sola cosa de esta conversación, quiero que sea esta. No intentes cambiar toda tu vida. Encuentra la parte de tu vida que hoy necesita más de ti. Y comienza allí, con una decisión, con una acción, un día a la vez. Porque a veces antes de querer dirigir una familia, una empresa o algún equipo, o querer influir en otras personas, primero hay una vida que primero tenemos que aprender a dirigir, que es la nuestra. Yo las invito a todas las mujeres que hagan una pausa en su vida, que aprendan a observarse qué estoy haciendo y qué es lo que necesito cambiar. Y eso para mí es gobierno interior. El gobierno interior que puede hasta inspirar al mundo. Precisamente con todo lo que estabas diciendo, estaba pensando en eso, en gobierno interior. Y sé que esto es un propósito que tienes y le has dado forma a todo este mensaje y a todo tu propósito y tu proyecto de vida basándote en ese gobierno interior. Cuéntame un poquito de gobierno interior, también déjame saber las redes sociales, donde te pueden seguir las personas que te están viendo en pues en este espacio, para que también acompañen tu proceso, para que conozcan un poquito más de Víctor Piedra, de ese mensaje, porque sé que tienes muchísimos mensajes, te conozco ya hace bastante tiempo y sé que tienes muchísimo para dar, para entregar y bueno, déjanos saber un poquito más de este proyecto y de tus redes. Fíjate, Luzna, que yo estaba trabajando solamente en la cuestión de la salud, porque Ujú, estoy trabajando con una empresa que promueve la salud y yo estaba completamente enfocado ahí. Pero en una ocasión me tocó viajar a la ciudad de Guadalajara y unos varones que son cristianos me invitaron a una reunión donde iba a ujú. estar presente un pastor compartiendo un mensaje, una persona que yo conozco, una persona que es muy altruista, una persona que es muy noble, una persona que siempre está dispuesta a ayudar, una persona que siempre está transmitiendo un mensaje de amor, de tolerancia. Y a final de cuentas, durante la charla que teníamos,
una persona en la parte de atrás levanta la mano y le dice, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y nunca había pasado algo así, ¿no? Se hizo un silencio total en la sala, en la cual el pastor no supo qué responder. Lo único que dijo, ¿por qué? Y la persona le dijo, porque a mí no se me hace coherente ni justo que habiendo un Dios tan bueno y tan poderoso, a veces castiga a unas personas dándoles una enfermedad o llevándoselas de plano o no cuidándolas su economía. Y yo veo que otras personas que realmente son malas, personas que no ayudan, personas que son carentes de amor, sí viven bien económicamente. El pastor le respondió, él volvió a cuestionar y se hizo algo muy tenso ahí. Al final se retaron para salir fuera del sitio y ahí, sin juzgar, solamente observando, me di cuenta de Okey. algo muy importante, Luzda. A veces, cuando una persona no está de acuerdo con nosotros o una persona nos cuestiona, es cuando vienen esos asaltos mentales, es donde no podemos controlar nuestras emociones, es donde realmente creí que debemos de trabajar, porque quizás aquí estamos compartiendo un mensaje, quizás aquí estamos hablando y hay gente que quizás le guste lo que estamos diciendo, pero si yo de pronto salgo a la calle y no es acorde mi comportamiento por lo que estoy diciendo, es que no estoy controlando mis emociones. De ahí nace gobierno interior. De ahí donde digo, tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que instruirme, y estoy en varios talleres de inteligencia emocional y estoy trabajando muy fuertemente en ese tema y es ahí cuando nace esa inquietud de sacar un podcast que hable precisamente de gobierno interior, de cómo controlas tus emociones. Mi nombre es Víctor Piedra, mis redes sociales me encuentran en Facebook como Víctor Piedra, en Instagram igual forma como Víctor Piedra, y cualquier información o cualquier cosa que les pueda aportar, siempre estaremos dispuestos y abiertos para llevar valor a todas las personas que lo necesiten. Yo estoy muy, de verdad, muy contenta, de que hoy me estés acompañando y definitivamente todos estos entrenamientos que nosotros hacemos para seguir creciendo nos hacen sentir que somos constantes aprendices y que todas estas herramientas nos ayudan, uno, a autogobernarnos, a controlarnos, a trabajar en nuestras emociones. Definitivamente hay muchas cosas que nosotros debemos trabajar, sobre todo si queremos también aportarle valor a otras personas. Y es lo que tú haces. Sé que trabajas muy, eh, pues muy enfocado en este crecimiento personal hace mucho tiempo. Es un propósito también de los dos. Me alegra mucho también compartirlo contigo porque estamos muy alineados en este camino y también en lo que puedas ayudarle a las personas que te están viendo definitivamente que busquen a Víctor, que lo sigan en sus redes, él también sube contenido pues de valor que nos puede ayudar en ese gobierno interior y me gusta mucho lo que dices porque son esos momentos de la vida donde uno dice, es como un clic, ¿no? Lo que tú viste en esta persona y definitivamente no todo es color de rosa en la vida. Hay gente que de verdad se alinea o está muy de acuerdo con lo que uno dice y hay gente que definitivamente no le gusta lo que decimos. Alguien me decía hace poco es que el crecimiento personal no es para todo el mundo. Hay gente que no quiere salir de ahí y también está bien, porque esto es un camino que pues que nos permite llegar a los oídos de otras personas, que nos permite darles un mensaje, pero definitivamente ese gobierno interior solamente lo puede trabajar la persona con con una decisión de verdad empezar a transformar esas áreas de su vida, de verdad de entregarle la vida al Ser Supremo, al universo, a Dios o en lo que cada persona crea en poder trabajar en su salud, empezar a caminar, cambiar hábitos de cuidarse, en la parte financiera,
solo nosotros podemos tomar la decisión de evaluar nuestras finanzas o definitivamente, pues, gastar como locos y no pensar también en esa autorregulación, ¿no? Y pues nadie mejor que nosotros para poder administrar nuestro tiempo, para poder decir si en realidad lo que estamos haciendo nos está llevando a otro espacio, a otra meta, ¿sí? Y si vamos por un camino correcto. Y también es importante a veces no vivir nuestra vida intensamente, pero no acelerarnos en nuestros procesos. Y eso también lo quiero como resaltar mucho y es todos los que de pronto estamos trabajando en una meta, en un sueño, a veces sentimos y nos autosaboteamos porque no tenemos los resultados que debemos tener ni en la velocidad que nosotros queremos tener. Y definitivamente la invitación es a que valoren esos pequeños logros, como decía Víctor. Esos pequeños logros son triunfos en este camino. Lo importante es no detenernos, es pensar que sí, que esto que estamos haciendo, así sea una acción que cambiemos diaria, nos pueda estar llevando a, pues, a algo muchísimo mejor y que definitivamente ese castillito que nosotros queremos se construye es ladrillito a ladrillito. Acá tenemos otros mensajes. Aquí está, desde tus redes también están escribiendo, aquí estoy escuchando la charla, los quiero, yo también te quiero. Aquí está Mari Pompa, Luisa, redes sociales, Facebook, Instagram, Víctor Piedra, gracias por hacernos ahí la observación. Acá está nuevamente Jason, dice gracias por este espacio, muy enriquecedor, un saludo desde Bogotá, Colombia. Y aquí está Mirellita, dice, no sabía que existía esa herramienta maravillosa. Como llegué tarde, la tarea es construir la mía. ¿Cuáles sectores o tema debo incluir para esta construcción? Bueno, si le puedes recordar a Mirellita las áreas, te lo agradecería. Sí, claro que sí, Mayra. Mira, está la rueda de la vida, los cuales vienen siendo la salud, las relaciones, el dinero, la espiritualidad, lo emocional y y el tiempo. Y realmente yo les comentaba que no necesariamente queramos trabajar en todo. Empezamos, empecemos por algo. Empecemos por una decisión, pero empecemos el día de hoy, cambiando pequeñas cosas, pequeños hábitos, y poco a poco eso nos va a llevar a un gran avance. Así es, muchísimas gracias. Acá tengo una frase, dice, cuando empiezas a caminar, el camino pues va apareciendo poco a poco. La claridad no llega antes de la acción, llega a partir de la acción. Y es lo que nos está diciendo Víctor. Empecemos a cambiar poco a poco lo que nosotros queremos mejorar y mantengámonos enfocados en las cosas en lugar de distraernos con otras cosas, porque aquí quiero resaltar algo también y es que muchas veces nos desenfocamos de lo que nosotros realmente queremos, ¿sí? Hacemos esta rueda de la vida y queremos trabajar en nuestras áreas, pero llegan distracciones de muchos lados, de otras cosas, de otras personas, y también la invitación es a que nos enfoquemos primero en nuestros proyectos, en nuestras áreas, para poder también ayudarle a las demás personas. Hablabas de algo muy importante y era el tema del dinero. Escuché una charla de Vilma Núñez esta semana y decía que el dinero es necesario para poder ayudar a los demás. Sí, Entonces, enfocar, tú también lo dijiste al inicio de la charla, y pues es trabajar en esto, en estar bien para poder ser servicio a los demás. Y el propósito que nosotros encontremos en nuestra vida definitivamente tiene que ver con el servicio a los demás, porque el propósito, y acá quiero recordar que me parece una herramienta también buenísima para que la busquen, el Ikigai, que ya la he tocado en otros espacios, es como en qué eres bueno, qué es lo que amas, que el mundo necesita y que también te paguen por eso. Entonces, para que todos trabajemos en ese propósito, en encontrar ese propósito que nos permita también ser y tener para poderle ayudar a los demás. Aquí hay otros mensajitos. Dice Sandra Moreno, dice Sandrita, gracias por aportarnos sus conocimientos, son de gran valor. Sandrita nos ha acompañado todo el espacio, gracias.
Gracias, Andrita. Acá Maripompa dice salud, salud, relaciones, dinero, espiritual, emocional, tiempo. Uy, qué tarea. Seamos realistas con nuestras respuestas para poder avanzar con pasos firmes. Así es, muchísimas gracias. Y acá tenemos otro, dice, Paolita dice, muy enriquecedor el tema, nos aporta bastante en nuestra vida, muchas gracias. Paola Tibaquirá, un saludo para todas estas mujeres maravillosas que siempre me están acompañando, que han acompañado mi proceso y bueno, hoy conocen a Víctor, pueden seguirlo a él también, tiene muchísimo que dar también para ustedes y bueno, pues yo creo que ya vamos finalizando, también quiero compartir mis redes sociales, en Facebook estoy como Luz Dari Cadena, en Instagram @Luz Dari Cadena raya al piso, en TikTok estoy como @luzda.cadena y en YouTube, que es donde vamos a subir esta charla, la grabación es @Luz Dari Cadena Col para que la vean si de pronto se perdieron algo al inicio, para que la compartan con otras personas. Yo creo que lo más importante es que ustedes también puedan ser faro en la vida de otras personas y compartan estos contenidos. Nos ayudan a nosotros también a llegar a más gente, a que nuestro mensaje trascienda en otras personas. Entonces, por favor, compartan. Y bueno, agradecerles a todos que se conecten nuevamente en el próximo capítulo de La Grandeza de tu Fuego. Y bueno, nada, ¿quieres despedirte? Muchas gracias, Luzda. Te agradezco enormemente este espacio que me brindas, porque son espacios donde podemos compartir a otras personas nuestras propias experiencias, lo que hemos vivido, nuestras heridas. Fíjate que yo estoy enfocado en estos temas porque eran los temas más complicados que tenía. Uno de los problemas más fuertes, el poder controlar mis emociones. Qué bárbaro, cómo me costaba, porque físicamente ir a hacer ejercicio lo podía hacer. Ujú. Dejar de algunos alimentos que no me caían bien a mi cuerpo, como son las harinas y el azúcar, lo podía hacer sin problemas. Trabajar, podía llevar ingreso a mi familia, pero mis emociones no las podía controlar. Hoy en día te puedo decir que las estoy controlando. Me enojo, sí me enojo. Me da ansiedad, sí me da ansiedad, pero controlo mis reacciones. Hay mucho trabajo por hacer ahí y ahí lo estoy haciendo y estoy enfocado en eso. Te agradezco de corazón a ti, a todos tus grupos, a todos tus contactos que entraron, a toda la gente que están aquí comentando. Mil gracias. No, gracias a ti. Quiero leer otros dos comentarios. Mi mamá dice felicidades a los dos por tan buen tema. Salúdame a mi mami. Hola, hola, un placer conocerla. Y bueno, Mari dice gracias, qué enriquecedor. Y bueno, nada, yo también quiero agradecerte por haber aceptado, por decir sí a este espacio, por llegar a estas personas, a estas mujeres tan valiosas, a cualquiera que vea este programa y que les sirvan estas herramientas. Muchísimas gracias a ti, saludos a Luisa. Y bueno, nada, los espero en otro capítulo donde podamos tener pues el espacio para tomar herramientas de valor que nos permitan cambiar nuestra mentalidad y seguir creciendo. El último mensaje que tan importante es espera, ¿qué? Respirar para no actuar con el piloto automático. Eso es inteligencia emocional. No es fácil, es una tarea constante. Así es. Bendiciones a los dos. Fíjate que ahí quiero hacer mención de algo Y muy muchas importante. gracias. Ujú. Luz, ahí quiero hacer mención de algo muy importante, lo que es inteligencia emocional. Inteligencia emocional sí, efectivamente es controlar las respiraciones, controlarnos uno mismo, pero también detectar en qué situación emocional está la otra persona. Eso es inteligencia emocional, porque yo puedo llegar con una persona, con un amigo, un ejemplo, y si él no está en condiciones para recibir una broma como las que normalmente le hago, o la situación emocional en la que se encuentra, podamos tener algún problema. Entonces, cuando yo ya alcanzo a detectar, en este momento mi compañero de trabajo está molesto, no es prudente hacer alguna broma o no es prudente responder, eso es inteligencia emocional. Detectar en qué situación emocionalmente también está la otra persona. Así es.
esta semana estábamos en un espacio y estábamos hablando de esto y la empatía que debemos tener con las otras personas, Exacto. porque a veces no identificamos qué parte emocional está afectada en la otra persona, pero no podemos controlar eso ni lo sabemos. A veces es fácil detectar, como dices, a veces no, pero sí es fácil poder controlar nuestras palabras y lo que nosotros le decimos a los demás, y eso también se llama empatía, es no lanzar palabras que hieran a otra persona porque no sabemos en qué situación está y a veces en vez de construir, destruimos definitivamente a la otra persona, opinando de su físico, opinando de Exacto. su familia, opinando de su situación. Entonces hay que cuidar las palabras y algo muy importante antes de cerrar es ser responsable de lo que decimos, porque lanzamos las palabras, pero yo no fui o yo no intenté decir eso, pero sí Exacto. debemos ser responsables de lo que decimos porque podemos construir o definitivamente destruir a las demás personas. El Y poder de bueno, la palabra. así es. Con esto damos por finalizado este episodio. Gracias a todas las personas que se conectaron. Los espero en otro programa de La Grandeza de tu Fuego. Feliz noche. Chao, Víctor. Buenas noches, saludos hasta Bogotá. Gracias, saludos hasta México. Un abrazo.